Es momento de entrevista en BTV Noticias. Ya estoy en compañía de Magdalena Furtado de ONU Mujeres. Gracias por estos minutos. A ti, muchas gracias por invitarme. Bueno, el último año ha sido un año muy particular en cuanto a las reivindicaciones por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Ha estado tal vez más en agenda pública que en el último tiempo. Si miramos a Uruguay concretamente y tuviéramos que pasar raya entre qué cosas ha mejorado y qué queda, cuáles son los temas críticos en los que hay que seguir profundizando o machacando respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿por dónde destacarías? Bueno, en primer lugar creo que hay una mayor conciencia en la sociedad uruguaya, ¿no? Creo que los temas de igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, es como que van permeando y van calando en todas las sociedades, incluido en Uruguay. Claro, es como que va en línea con un movimiento mundial, ¿no? De poner este tema arriba de la mesa y que esté mucho más presente, ¿no? Exactamente, o sea, es un fenómeno a nivel mundial que por suerte los países están avanzando a través, en primer lugar, de sus normativas. O sea, es imprescindible y es muy importante que los gobiernos aprueben en sus leyes nacionales lo que son los estándares internacionales de derechos de las mujeres. A nivel global, la ONU promueve hacer avanzar esos derechos de igualdad y cada país tiene que recogerlo en su normativa nacional y transformarlo en leyes. En ese sentido, Uruguay ha hecho muy bien los deberes. Si nosotros miramos en la última década, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, en los temas de salud sexual y reproductiva, Uruguay tiene realmente leyes de avanzada, como contaban en el informe, de reproducción asistida, etcétera. También vemos que Uruguay ha avanzado mucho en la actualización de su normativa en violencia. Tenemos una ley integral de violencia que está operativa a partir del 1 de enero del 2018 y también tiene leyes afirmativas en participación política. Pero los pendientes son los desafíos de la implementación de todas esas normativas. Como ese texto se transforma después en hechos reales, digamos. Exactamente. Creo que las leyes, las normativas, son una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Entonces se precisa trabajar muchísimo en la implementación, se precisa trabajar muchísimo para poder transformar los patrones culturales que todavía se identifican resistencias en Uruguay. En línea con eso de los patrones culturales y justamente qué tipo de resistencias se identifican en nuestro país, el lema de este año de ONU plantea: pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos por el cambio. Y uno se pone a pensar, y bueno, ¿en dónde está el nudo para mejorar en cuanto a pensar con igualdad en este contexto en el que tú planteas de ir a los patrones culturales del país? Bueno, creo que en Uruguay tenemos varios nudos críticos. Ya que es un año electoral, voy a empezar con el tema de participación política. Uruguay tiene una ley de cuotas que aprobó su extensión en el año 2017, pero su aplicación fue de una manera minimalista y eso fue hecho de esa manera por todos los partidos políticos. De hecho, el porcentaje que hay de mujeres es poco en comparación a otros países todavía, sí, ¿no? Es poco. Uruguay está en el ranking mundial en el lugar número 96. A pesar de que fue pionero en los derechos políticos de las mujeres. Entonces, como te decía, esa aplicación minimalista, para poner un ejemplo concreto, ¿qué quiere decir? Bueno, la ley de cuotas te dice que cada 3 lugares tienen que estar representados ambos sexos, pero bueno, todos los partidos políticos, de manera sistemática, lo que han hecho es poner en primer lugar a un hombre, en segundo lugar a un hombre y en tercer lugar a una mujer, y como son distritos pequeños, o sea, combinado con las características del sistema electoral, hace que el segundo o tercer lugar no sean prácticamente elegibles. Claro, entra el primero de repente y ya la tercera, que es la mujer, nunca va a ingresar al Parlamento, por ejemplo. Exacto, ese es un ejemplo concreto. ¿Qué evidencia hay en el mundo de que, porque esto de la cuota tiene resistencias tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Que dicen, bueno, en realidad las mujeres tienen que llegar al Parlamento por sus propios medios y porque realmente lo quieren, y hay una corriente importante que plantea, no, hay que hacerle lugar a la mujer porque si no, no va a llegar. Esa es lo que marca la evidencia. ¿Qué evidencia hay en el resto del mundo de que es mejor que haya más cantidad de mujeres, asegurar la cantidad de mujeres en la legislación? Bueno, la evidencia internacional muestra que
Naturalmente no ha ocurrido que más mujeres accedieran a los cargos políticos, excepto cuando se aprueban leyes afirmativas, sobre todo leyes de paridad, ¿no? Porque hoy en Latinoamérica hay 7 países que tienen esas leyes de paridad. Que nos referimos a no esto que tenemos que es una no cuota. esta ley de cuotas, sino una ley de paridad, Exacto. donde hay alternancia entre varones y mujeres y además de manera vertical y de manera horizontal en las listas. Pero también no solo hablar del Parlamento, ¿no? Hablar de gabinetes paritarios y hablar de una representación paritaria también implica ir un poco más allá y hablar de una democracia paritaria, ¿no? Uruguay tiene una democracia muy sólida, pero tiene un debe aún, que es el lugar que ocupan las mujeres en esa democracia. Otro de los lugares donde se ve que de repente hay un debe aún es en el sector privado, ya no en la actividad política, sino en el lugar que ocupan las mujeres, que si bien logran tener un lugar en la fuerza laboral, en esta corriente que hay de que la mujer ocupe otros roles, sigue habiendo debes en primero en lo que ganan las mujeres y en la capacidad de acceder a cargos de más de dirección, por ejemplo. ¿Cómo estamos ahí? Sí, exactamente. Las desigualdades en el mercado de trabajo, si bien han venido cerrándose, todavía existen un montón de brechas. Y una de las brechas fundamentales es en los cargos de decisión hay una subrepresentación de mujeres. De las empresas grandes de Uruguay, solo el 4% tiene un liderazgo femenino, ¿no? La máxima autoridad es una mujer. Entonces, eso deja mucho que hablar también del lugar que ocupan las mujeres. También sigue existiendo una brecha salarial, también la mayor tasa de desocupaciones de las mujeres, también las licencias parentales, que es una legislación muy avanzada que aprobó Uruguay, se la siguen tomando las mujeres el medio tiempo, es el único subsidio 100% cubierto por el Estado y se lo siguen tomando las mujeres y no los varones. Entonces, muchas veces existen leyes, existen modificaciones, pero tienen que permear en las empresas, en la cultura de una sociedad. Claro, el tema es cómo, y ahí tal vez está la siguiente pregunta, que es qué rol juega el Estado de repente en garantizar otro tipo de educación, por ejemplo, teniendo en cuenta que eso se va dando en la vida privada de las personas, en las decisiones que toman hombres y mujeres en su vida familiar y laboral también. Para hacer todo este acompañamiento con las empresas, desde el Estado hay un programa que se llama el Modelo de Calidad con Equidad, que lo implementa InMujeres, y sobre todo las empresas públicas están trabajando en ese programa, que es justamente para tratar de transformar la política organizacional o la cultura organizacional de la empresa a favor de la igualdad. Y desde ONU Mujeres estamos trabajando muy fuertemente con empresas del sector privado en un proyecto que iniciamos el año pasado que se llama Ganar, Ganar, la igualdad de género es buen negocio. Entonces las empresas que se acercan a ONU Mujeres empiezan con un recorrido que tiene que ver primero con una autoidentificación de las brechas y después un plan de acción para ir cerrando esas brechas. ¿Y ha habido interés? Mucho interés, incluso en los periódicos de hoy hay algunas entrevistas que se hacen a algunas empresas que ellas mismas cuentan cómo para ellos fue como una especie de auditoría interna para conocer qué es lo que estaba pasando, cuando muchas veces la empresa se piensa que hace todo bien, ¿no? O que no tiene ese tipo de brechas, pero siempre decimos que lo primero que hay que hacer es medir, es cuantificar, porque lo que no se mide no se visibiliza. Magdalena Furtado, gracias por estos minutos. A ti, muchas gracias.